El mundo está lleno de prisiones, pero hay algunas que llevan la brutalidad y el sufrimiento al extremo. ¿Te imaginas estar atrapado en un lugar donde la tortura y el caos son la norma? Hoy te mostraremos las 15 cárceles más inhumanas del planeta. Quédate hasta el final para descubrir cuál es la peor de todas. Y no olvides suscribirte si quieres conocer más sobre lo que no sabías de estos oscuros rincones del mundo. 1. La prisión del Acuario, Turquía. El sistema penitenciario de Turquía ha sido duramente criticado por las terribles condiciones en las que se encuentran los reclusos, además de los numerosos reportes de tortura. En particular, en una prisión turca, un prisionero denunció haber sido trasladado a una habitación conocida como el Acuario, tras haber escrito una nota a otro recluso. Aunque se esperaba que fuera un lugar vigilado, la cámara estaba obstruida por un cartel, lo que facilitaba a los guardias realizar actos de tortura sin ser observados. El prisionero fue brutalmente golpeado durante 45 minutos, especialmente en las plantas de los pies con una porra. Tras el incidente, se intentó encubrir el ataque alegando que no había sucedido nada. 2. Alcatraz, Estados Unidos. La penitenciaría de Alcatraz, ubicada en la bahía de San Francisco, es uno de los centros penitenciarios más icónicos de la historia estadounidense. Conocida por su impenetrabilidad, Alcatraz albergaba a algunos de los criminales más peligrosos como Al Capone y George Machine Gun Kelly. Rodeada por las frías aguas infestadas de tiburones y fuertes corrientes, la posibilidad de escapar de esta isla era casi inexistente. A pesar de varios intentos audaces de fuga, muchos prisioneros perecieron en las aguas o fueron recapturados. 3. Florence ADX, Estados Unidos. La prisión ADX Florence, ubicada en Colorado, es considerada la más segura y estricta de todo Estados Unidos. Los reclusos, quienes en su mayoría han sido trasladados por su comportamiento violento, pasan 23 horas al día en régimen de aislamiento. Las celdas están diseñadas para minimizar el contacto humano y las ventanas solo permiten un mínimo de luz solar, privando a los presos de cualquier orientación espacial. El castigo de aislamiento puede durar años, y solo con buen comportamiento se les permite más libertad, aunque eso puede tardar mucho en llegar. 4. San Juan del Lurigancho, Perú. San Juan del Lurigancho, el centro penitenciario más grande de Lima en Perú, es conocido por sus graves problemas de hacinamiento. Con una capacidad para 600 personas, la prisión alberga actualmente más de 6.000 reclusos. El control dentro de la prisión está en su mayoría en manos de los propios prisioneros, quienes manejan desde el tráfico de drogas hasta la asignación de castigos. La falta de recursos y la propagación de enfermedades como el VIH son problemas recurrentes, y la violencia interna es una constante. 5. Black Beach, Guinea Ecuatorial. La prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, se ha ganado una reputación mundial por las brutales condiciones que enfrentan los prisioneros. La tortura y las ejecuciones extrajudiciales son prácticas comunes, y los prisioneros pueden ser encarcelados por oponerse al partido político gobernante. En este lugar, las mujeres y los niños también pueden encontrarse entre los detenidos, mientras que el uso de grilletes, la falta de alimentos y las palizas forman parte de la vida diaria. 6. Drapchi, Tíbet. La prisión de Drapchi, en la ciudad de Lhasa, es una de las más temidas del Tíbet. Inicialmente construida como guarnición militar, se convirtió en el principal centro penitenciario tras el levantamiento tibetano en 1959. Las condiciones dentro de esta prisión son extremas, con tortura, aislamiento prolongado y ejecuciones súbitas sin juicio. Los prisioneros son golpeados sin motivo y muchos pierden la capacidad de hablar debido al aislamiento prolongado o las continuas palizas. 7. Palmira, Siria. La prisión militar de Tadmor en Palmira, Siria, fue famosa por sus sistemáticos abusos de derechos humanos. Miles de disidentes políticos fueron torturados y ejecutados sin juicio desde los años 70. Los reclusos eran sometidos a horas de tortura nada más al llegar, y se les mantenía en aislamiento total. En 1980, se produjo una masacre dentro de la prisión, pero se desconoce el número exacto de muertos debido a la falta de información precisa. 8. Gidor, Ruanda. La prisión de Gidor en Ruanda alberga más de 7.000 prisioneros en un espacio diseñado para 600. El hacinamiento es tan extremo que muchos prisioneros deben permanecer de pie durante la mayor parte del día, y se rumora que algunos reclusos llevados al límite de la desesperación han recurrido al canibalismo.
Las enfermedades proliferan sin tratamiento médico adecuado y los reclusos viven en condiciones casi insostenibles. 9. HMS Jersey, Reino Unido. El HMS Jersey fue uno de los numerosos barcos prisioneros utilizados por el Reino Unido durante la Guerra de Independencia estadounidense. Conocido como el infierno flotante, miles de prisioneros fueron hacinados en estas embarcaciones, donde la desnutrición, las enfermedades y la muerte eran constantes. Se estima que más de 11.000 personas murieron a bordo de estos barcos, donde incluso se reportó que algunos fueron devorados vivos por ratas. 10. Hanoi Hilton, Vietnam. La prisión de Hoa Lo, apodada Hanoi Hilton por los prisioneros de guerra estadounidenses durante la Guerra de Vietnam, fue un lugar de tortura y maltrato. Los prisioneros eran sometidos a confinamiento solitario, palizas y otras formas de abuso físico y psicológico. Aunque las condiciones en la cárcel eran ya malas antes del conflicto, fue durante la guerra cuando se consolidó su reputación como una de las peores prisiones para los prisioneros de guerra. Si te está gustando este video, recuerda apoyar con un like. 11. Carandiru, Brasil. La prisión de Carandiru en Sao Paulo, Brasil, es tristemente famosa por su hacinamiento y la falta de control interno. Las pandillas dominaban el lugar, donde las enfermedades y la desnutrición eran rampantes. En 1992, un motín masivo dentro de la prisión llevó a la intervención de la policía militar, que acabó con la vida de 111 prisioneros, la mayoría de los cuales ya se habían rendido. Este incidente resultó en el cierre y eventual demolición de la prisión en el año 2002. 12. Andersonville, Estados Unidos. Durante la Guerra Civil estadounidense, la prisión militar de Andersonville en Georgia fue un campo de prisioneros de guerra confederado que albergó a 45.000 prisioneros de la Unión. De estos, 13.000 murieron debido a las deplorables condiciones de vida, la falta de alimentos y el agua contaminada. Las enfermedades como el escorbuto y la disentería se cobraron la vida de miles, convirtiendo este campo en un símbolo del sufrimiento de los prisioneros de guerra. 13. Kamiti, Kenia. Ubicada en una zona rural de Nairobi, Kamiti es una prisión de máxima seguridad que enfrenta múltiples desafíos debido a su ubicación remota. Los prisioneros tienen que transportar manualmente agua para cubrir las necesidades básicas, mientras enfrentan condiciones de vida extremadamente deficientes. Aunque se han realizado reformas desde 2002, las mejoras han sido marginales y las condiciones en su interior siguen siendo precarias y peligrosas. 14. Butyrka, Rusia. Butyrka en Moscú es una de las prisiones más duras de Rusia. Esta instalación está abarrotada, llegando a albergar hasta 100 prisioneros en celdas diseñadas para solo 10. La falta de recursos médicos y la propagación de enfermedades como la tuberculosis y el VIH han creado una crisis de salud pública dentro de sus muros. La segregación de prisioneros enfermos y la escasez de tratamientos adecuados han contribuido a la estigmatización y el sufrimiento de los internos. 15. El helicoide, Venezuela. El helicoide, una estructura futurista ubicada en Caracas, se ha convertido en un oscuro símbolo de represión en Venezuela. Originalmente concebido como un centro comercial y cultural, el edificio terminó siendo utilizado como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN. Lo que alguna vez fue un proyecto ambicioso, ahora alberga celdas donde se denuncian abusos, torturas y violaciones de derechos humanos. En este lugar, opositores políticos y manifestantes han sido encarcelados y sometidos a condiciones infrahumanas, reflejando la severa crisis que atraviesa el país en cuanto a justicia y derechos civiles. ¿Te atreverías a pasar un día en alguna de estas prisiones? Cuéntanos en los comentarios cuál de estas historias te impactó más, o si conoces alguna otra cárcel terrible. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Hasta la próxima.